Ahora, comencemos. Mauricio Beltrán estaba de pie en el umbral de lo que solía ser el despacho de su casa, observando a su sobrina de 8 años, Emma, acomodar sus animales de peluche en el nuevo librero. Hace 6 meses, esta habitación estaba llena de reportes financieros y análisis de mercado. Ahora, tenía una cama pequeña con un edredón morado, estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo y dibujos pegados en cada superficie disponible de la pared. «Tío Mauricio, ¿crees que a mi papá le gustaría como decoré?», preguntó Emma, sosteniendo un retrato hecho con crayones de un hombre con ojos amables y una gran sonrisa. Mauricio cruzó la habitación y se arrodilló junto a ella, estudiando el dibujo de su hermano, Camilo. «Creo que le encantaría, corazón». Probablemente diría, «Te equivocaste con la nariz, era más grande». Emma soltó una risita, un sonido que todavía se sentía frágil, como un cristal que podría romperse si se manejara con brusquedad. Las risas llegaban con más frecuencia ahora, pero Mauricio recordaba el primer mes después de la muerte de Camilo, la niña silenciosa, con los ojos hundidos, que se encogía ante cualquier ruido fuerte y se despertaba gritando casi todas las noches. El accidente había sido rápido. El auto de Camilo derrapó en una carretera mojada por la lluvia, girando hacia el tráfico en contra. El doctor dijo que murió al instante. Emma, con el cinturón abrochado en el asiento trasero, salió ilesa con solo una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda y un trauma que tardaría años en sanar. Mauricio era la única familia que le quedaba a Camilo. Sus padres habían muerto cuando Mauricio tenía 22 años y Camilo 19. Mauricio había criado a su hermano menor, le pagó la universidad, estuvo a su lado cuando nació Emma y lo ayudó en todo lo que pudo. Cuando la madre de Emma, una mujer llamada Jimena, que nunca quiso ser madre, los abandonó a ambos cuando Emma tenía 2 años. Camilo había sido el bueno, el cálido, el que podía hacerse amigo de una pared de ladrillos. Mauricio siempre había sido más duro, más calculador, mejor con los números que con las personas. Pero Camilo lo había necesitado. Y cuando Camilo murió, Emma lo había necesitado aún más. Los trámites de adopción habían sido sencillos. Mauricio era su familiar vivo más cercano y su madre había renunciado a sus derechos parentales hacía años. En menos de 3 meses, Emma Beltrán se había convertido oficialmente en la hija de Mauricio. No solo en su corazón, sino ante los ojos de la ley. Su esposa, Celeste, había acogido a Emma por completo. Celeste, cálida y maternal de formas que Mauricio jamás podría ser, había transformado su casa en un hogar para una niña en duelo. Había inscrito a Emma en terapia de arte, aprendido a hacerle trenzas en el cabello con vídeos de YouTube, y de alguna manera, sabía exactamente cuándo presionarla y cuándo simplemente sentarse a su lado en un cómodo silencio. El negocio de Mauricio había sufrido un golpe durante esos primeros meses. Su firma de capital privado había requerido su atención constante, pero delegó más, trabajó desde casa cuando fue posible y reorganizó sus prioridades. Emma necesitaba estabilidad, rutina, y lo más importante, necesitaba saber que era deseada. Para octubre, habían encontrado su ritmo. Emma estaba prosperando en 3er año de primaria, haciendo amigos y, a veces, pasaba días enteros sin preguntar cuándo regresaría su papá. La familia de Celeste había sido un gran apoyo. Su madre, Marta, llevaba guisados y se ofrecía a cuidarla. Su hermana, Sofía, había llevado a Emma a comprar ropa de invierno. E incluso el hermano mayor de Celeste, Héctor, se había esforzado por incluir a Emma en las reuniones familiares. Todos, excepto Martín Huerta. Mauricio lo había notado de inmediato, la forma en que su suegro saludaba a Emma con un asentimiento distraído, pero abrazaba a sus nietos biológicos con entusiasmo. La forma en que Martín preguntaba por los partidos de fútbol y los festivales escolares de los hijos de Héctor, pero nunca preguntaba por el día de Emma. La forma en que apretaba la mandíbula cada vez que Celeste se refería a Emma como nuestra hija. Martín Huerta había construido su riqueza a través de bienes raíces comerciales, convirtiendo un solo centro comercial en un imperio de propiedades comerciales en todo el Bajío. Era un hombre que valoraba el legado, el linaje y las apariencias. Su árbol genealógico estaba documentado hasta 7 generaciones atrás. Su membresía en el club de golf era más antigua que Mauricio, y su idea de una plática casual implicaba discutir sobre fideicomisos, estrategias de fondos y planificación patrimonial.
Mauricio se había casado y entrado en este mundo hacía 8 años, y había aprendido a navegar por él. Entendía a los hombres como Martín. Respetaban el poder, la riqueza y el control. Mauricio tenía los tres, aunque los llevaba de una manera mucho más discreta que su suegro. La tensión llegó a su punto máximo la semana antes de Navidad. La familia Huerta se reunía todos los domingos para cenar en la enorme residencia de Martín y Marta en las afueras de la ciudad. La casa era un monumento a la riqueza: 6 recámaras, pisos de mármol, un comedor con capacidad para 20 personas y un árbol de Navidad en el vestíbulo que requirió un decorador profesional y una grúa pequeña para instalarlo. Mauricio, Celeste y Emma llegaron a las 5 en punto. Martín insistía en la puntualidad. Emma llevaba un vestido nuevo que Celeste le había comprado, color azul marino con flores blancas, y había practicado sus modales toda la semana. La familia de Héctor ya estaba ahí, su esposa Tamara y sus 3 hijos de entre 6 y 12 años. Sofía había llevado a su esposo Óscar Quiroz y a sus 2 niños. Los nietos jugaban en el enorme cuarto de televisión supervisados por Marta, mientras los adultos se reunían en la sala con unos tragos. Martín estaba de pie junto a la chimenea presidiendo la reunión, como de costumbre, con un vaso de bourbon en la mano. Tenía 68 años pero parecía más joven, con el cabello plateado pero aún abundante y una postura militarmente recta. Había servido en el ejército en su juventud y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Mauricio, dijo Martín, con un tono cordial pero frío. ¿Cómo te trata el mercado? Bastante bien, respondió Mauricio. Había aprendido a no dar detalles. A Martín en realidad no le importaba la respuesta. Estas preguntas eran rituales, no conversaciones. Héctor ha estado viendo un nuevo desarrollo inmobiliario en el lado oeste, continuó Martín, volviéndose hacia su hijo. Estoy pensando en asociarme con él. Buena ubicación, proyecciones sólidas. Héctor sonrió radiante ante la aprobación de su padre. Héctor nunca había escapado del todo de la sombra de Martín, a pesar de tener 40 años y dirigir su propia división en el negocio familiar. Anhelaba la validación de su padre como el oxígeno. La plática derivó hacia los negocios, la política y las puntuaciones de golf. Mauricio participaba cuando era necesario, pero su atención seguía desviándose hacia el cuarto de televisión, donde podía escuchar la voz tranquila de Emma entre los gritos más fuertes de los otros niños. Después de la cena, una ocasión formal con el famoso prime rit de Marta, Martín golpeó su copa para llamar la atención. Tengo un anuncio sobre la Navidad, dijo. Marta y yo hemos decidido iniciar una nueva tradición. La Nochebuena será solo para la familia inmediata, solo los adultos y los nietos. Celeste sonrió. Suena precioso, papá. Emma ha estado muy emocionada por pasar la Navidad con todos. La expresión de Martín no cambió. En realidad, Celeste, de eso es de lo que necesito hablar. Marta y yo lo hemos pensado detenidamente y hemos decidido que la Navidad debería ser solo para los nietos de sangre. Se trata de mantener las tradiciones y el legado familiar. Emma, bueno. Ella en realidad no es parte del linaje Huerta. Creemos que sería mejor que la dejaran en casa este año. La habitación se quedó en silencio. Mauricio sintió que Celeste se tensaba a su lado. Sofía se quedó con la boca abierta. Incluso Héctor parecía incómodo. Papá, dijo Celeste lentamente. Emma es mi hija. Es parte de nuestra familia. Es la sobrina de tu esposo, corrigió Martín. Eso es diferente. No estoy diciendo que no nos importe, pero la Navidad es sagrada. Se trata de la sangre, del legado. Mis nietos, mis verdaderos nietos, merecen ese día especial sin complicaciones. Mauricio observó cómo las emociones cruzaban el rostro de su esposa. Conmoción, dolor, enojo. Le puso una mano en la rodilla, con una presión suave. Espera, Martín, dijo Marta en voz baja. Tal vez deberíamos. He tomado mi decisión, dijo Martín con firmeza. Esta es mi casa y estas son mis reglas. Mauricio y Celeste son bienvenidos a acompañarnos, por supuesto. Pero esa niña se queda en casa. Esa niña, ni siquiera Emma, esa niña. Mauricio se levantó lentamente. Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia él.
Podía sentir los cálculos corriendo por su mente, los movimientos de ajedrez, los ángulos. Este momento lo definiría todo. De acuerdo, dijo Mauricio, simplemente. Celeste lo miró, confundida. Mauricio. Es la casa de tu padre. Sus reglas, continuó Mauricio, con voz perfectamente tranquila. Respetaremos su decisión. Gracias por la cena, Martín, Marta. Deberíamos llevar a Emma a casa. Mañana hay escuela. Pudo ver la sorpresa en el rostro de Martín. El viejo esperaba una discusión, una pelea. Eso es lo que Héctor habría hecho, o el esposo de Sofía. Habrían gritado, suplicado y, en última instancia, se habrían sometido. Mauricio no hizo nada de eso. Simplemente recogió a Emma, la ayudó a ponerse el abrigo y salió por la puerta con Celeste a su lado. En el auto, Celeste lloraba en silencio. Emma, confundida pero perspicaz, se mantuvo callada en el asiento trasero. «Mauricio», susurró Celeste. «¿Qué vamos a hacer?». Las manos de Mauricio estaban firmes en el volante, su rostro inexpresivo bajo el brillo de las luces del tablero. «Vamos a darle a tu padre exactamente lo que pidió». Había estado planeando esto durante meses, en realidad. No este escenario específico. No podría haber predicho que la crueldad de Martín sería tan descarada, pero sabía que esta confrontación era inevitable. Los hombres como Martín Huerta no cambiaban y no aceptaban desafíos a su autoridad. Mauricio había sido el hermano mayor de Camilo, su protector, su consejero. Camilo había sido el corazón de su pequeña familia. Pero Mauricio siempre había sido el cerebro. Y ahora alguien había amenazado a su familia. Y Mauricio Beltrán no dejaba las amenazas sin respuesta. Solo que lo hacía de formas que la gente nunca veía venir. A la mañana siguiente, Mauricio fue a su oficina en el centro de la ciudad. Su firma, Capital Beltrán, ocupaba el último piso de un rascacielos nuevo con vistas al río. Su socio, Marcos Cruz, ya estaba en su escritorio cuando Mauricio llegó. «Tienes cara de ser un hombre con un plan», observó Marcos. Conocía a Mauricio desde hacía 15 años y podía leerlo mejor que la mayoría. «Necesito que me saques unos archivos», dijo Mauricio. «Todo lo que tengamos sobre bienes raíces Huerta, historial financiero completo, composición de la junta directiva, acuerdos de asociación, todo». Marcos arqueó una ceja. «La empresa de tu suegro». «¿Qué pasa?». «Cometió un error», dijo Mauricio en voz baja. «Y me voy a asegurar de que entienda el costo de ello». Durante la semana siguiente, Mauricio trabajó metódicamente. La mayoría de la gente no sabía que Capital Beltrán tenía inversiones significativas en bienes raíces comerciales. Aún menos sabían que Mauricio había estado adquiriendo silenciosamente posiciones en varias propiedades que bienes raíces Huerta administraba o en las que participaba como socio. Mauricio nunca había planeado usar esta influencia. Había invertido porque los tratos eran sólidos y porque entender los intereses comerciales de Martín le daba una idea de la dinámica familiar. Pero ahora, esas inversiones se convertían en armas. La primera llamada que hizo Mauricio fue a Samuel Campos, un desarrollador que había estado considerando una asociación importante con bienes raíces Huerta. Samuel le debía un favor a Mauricio lo había respaldado en un proyecto arriesgado hacía 3 años que había dado frutos de manera espectacular. «Samuel, ese proyecto que estás considerando con Martín Huerta. Te aconsejaría no hacerlo». «¿De verdad?». «Los números se ven sólidos». «Los números están bien, pero Huerta tiene algunos problemas de carácter de los que deberías estar al tanto. No puedo entrar en detalles, pero confía en mí, no querrás que tu nombre se asocie con el suyo en este momento. Algo se avecina». Samuel dudó. «Mauricio, nunca me has dado un mal consejo. Lo dejaré pasar». Mauricio hizo llamadas similares durante los siguientes 3 días. No mintió, no hizo acusaciones falsas. Simplemente sugirió, aconsejó, expresó preocupaciones. En el mundo del desarrollo inmobiliario de alto riesgo, la reputación lo era todo, y los rumores de problemas eran suficientes para hacer que los inversores cautelosos se retiraran. Para el viernes, 2 acuerdos importantes con los que Martín contaba para sus proyecciones del primer trimestre se habían evaporado.
Martín estaría desesperado, tratando de entender que había salido mal, pero Mauricio apenas estaba comenzando. La segunda fase requería la ayuda de alguien que entendiera la ingeniería social mejor que la ingeniería financiera. Llamó a la hermana de Celeste, Sofía. Sofía, necesito tu ayuda con algo. ¿Podemos vernos para tomar un café? Se reunieron en una cafetería tranquila en el centro. Sofía llegó con aspecto preocupado. Celeste me dijo lo que planeas. Mauricio, amo a mi padre, pero lo que dijo sobre Emma fue inaceptable. No te pido que elijas un bando, dijo Mauricio. Solo te pido que prestes atención. Tu padre valora la reputación y el legado por encima de todo. Le voy a mostrar qué pasa cuando desechas a la familia. ¿Qué necesitas que haga? Nada activo. Solo que, cuando tu padre se queje de problemas en los negocios en las próximas semanas, menciones que tal vez su juicio está fallando. Sugiere que podría estar tomando decisiones basadas en valores anticuados. Siembra la duda. ¿Puedes hacer eso? Sofía asintió lentamente. Últimamente ha estado hablando mucho sobre el legado, sobre el linaje y mantener los estándares. Ha ido empeorando. ¿Siempre ha sido así? No del todo. Empeoró después de que su padre muriera hace 5 años. El abuelo Huerta tenía ideas muy específicas sobre la familia y mi papá ha estado tratando de estar a la altura de ellas desde entonces. Mauricio guardó esa información en su memoria. ¿Qué pasaría si te dijera que las ideas de tu abuelo sobre el linaje no eran tan puras como tu padre cree? Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa. ¿A qué te refieres? Mauricio sacó una carpeta. Investigué un poco el árbol genealógico de los Huerta. Tu padre está muy orgulloso de ese linaje de 7 generaciones, ¿verdad? Lo tiene enmarcado en su despacho. Tal vez quieras mirarlo con más cuidado. Específicamente, la 4ª generación, tu tatarabuelo, Martín Huerta, el mayor, el hombre del que la familia está tan orgullosa. Sofía abrió la carpeta. Adentro había fotocopias de registros antiguos, actas de nacimiento, papeles de adopción, registros eclesiásticos. Dios mío, susurró. Martín el mayor fue adoptado, dijo Mauricio en voz baja. Sus padres biológicos murieron en el incendio de una fábrica y una pareja sin hijos de apellido Huerta lo acogió. Tenía 3 años. Creció como su hijo, tomó su apellido, heredó su dinero y construyó la fortuna de la familia. Pero para los estándares de tu padre, él no era de su sangre. ¿Mi papá lo sabe? No lo creo. Estos registros estaban enterrados a mucha profundidad. A un investigador privado le tomó 2 meses desenterrarlos todos. Tu tatarabuelo fue un hombre maravilloso que se convirtió en un Huerta por amor, no por biología. Al igual que Emma se convirtió en una Beltrán por amor, no por biología. Sofía cerró la carpeta, con las manos temblando. Esto lo destruirá. No destruir. Enseñar. Hay una diferencia. Mauricio tenía más piezas que mover. Pasó el sábado por la mañana con Emma en su restaurante de hot cakes favorito, viéndola hacer dibujos en los manteles individuales de papel. Había estado más callada desde aquella cena dominical, y él sabía que ella percibía la tensión. Emma, dijo con cuidado. ¿Recuerdas lo que dijo el señor Huerta en la cena? Ella asintió, sin levantar la vista de su dibujo. Dijo que yo no era realmente de la familia porque no nací en ella. El pecho de Mauricio se apretó. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Triste, pero también, de alguna manera lo entendí. Mi papá solía decir que algunas personas creen que la familia se trata solo de la sangre. Dijo que eso era una tontería, pero que no podíamos hacer que la gente pensara diferente. Camilo había sido sabio, pensó Mauricio. Y amable. Siempre amable. Tu papá tenía razón, dijo Mauricio. Pero a veces, cuando la gente está siendo tonta, tenemos que demostrarles por qué están equivocados. ¿Te gustaría ayudarme a hacer eso? Emma levantó la vista, curiosa. ¿Cómo? Voy a hacer un regalo especial para el señor Huerta. Algo que le ayudará a entender mejor a la familia. Pero necesito que me ayudes a hacer algo para el regalo. ¿Crees que puedas hacer eso?
Su sonrisa fue pequeña pero genuina. ¿Qué clase de cosa? Un vídeo. Solo tú hablando sobre tu papá y sobre lo que significa la familia para ti. ¿Puedes hacer eso? Ella lo pensó y luego asintió. Por papá. Por papá, acordó Mauricio. Pasaron la tarde en el despacho de la casa de Mauricio. Él instaló su cámara y le dio a Emma indicaciones sencillas. Háblame de tu papá. ¿Cómo era? ¿Qué extrañas de él? ¿Qué significa la familia para ti? Emma habló con vacilación al principio, y luego con creciente confianza. Habló sobre los chistes pésimos de Camilo, sus hotcakes de los domingos por la mañana, la forma en que le leía los mismos 3 libros todas las noches porque eran sus favoritos. Habló de tener miedo después del accidente, de vivir con su tío Mauricio y su tía Celeste, de sentirse a salvo otra vez. La familia son las personas que eligen amarte, dijo a la cámara. Su sabiduría de niña de 8 años atravesó la armadura emocional de Mauricio, cuidadosamente construida. Mi papá eligió amarme incluso cuando mi mamá se fue. Mi tío Mauricio y mi tía Celeste eligieron amarme aunque mi papá murió. Eso es lo que los convierte en mi familia. Mauricio tuvo que salir de la habitación por un momento después de que terminaron de grabar la siguiente pieza. Requería una plática con Marta Huerta. Mauricio la llamó el domingo por la tarde, cuando sabía que Martín estaría en el club de golf. Marta, me gustaría hablar contigo sobre la Navidad. ¿Tomarías un café conmigo esta semana? Marta dudó. Mauricio, no sé si sea prudente. Martín está muy firme en su decisión. No intento hacerle cambiar de opinión. Solo quiero entender de dónde viene todo esto. Por favor. Se vieron el martes. Marta se veía mayor de lo que Mauricio recordaba. Había líneas de cansancio alrededor de sus ojos que no estaban ahí antes. Ha estado bajo mucho estrés, dijo Marta en voz baja, agitando su café. Presiones del negocio. Siente que está perdiendo el control de las cosas, como si el mundo estuviera cambiando demasiado rápido y él no pudiera seguirle el ritmo. Lo de Emma no se trata realmente de ella, Mauricio. Se trata de él, tratando de aferrarse a algo que entiende. ¿Y se supone que eso lo hace aceptable? No. Dios, no. Llevo 42 años casada con Martín y nunca me había sentido tan avergonzada de él. Pero ya no sé cómo llegar a él. Está tan envuelto en esta idea del legado y el linaje que no puede ver lo que está tirando a la basura. Mauricio se inclinó hacia adelante. Marta, necesito preguntarte algo. ¿Sabías que el tatarabuelo de Martín fue adoptado? La taza de Marta repiqueteó contra el plato. ¿Qué? Mauricio le mostró los registros. Marta los leyó lentamente, y su rostro palideció. Todos estos años, susurró. Todos sus discursos sobre la sangre, la herencia y su propio linaje familiar. Comenzaron con una adopción. Mauricio terminó la frase, con una pareja que eligió amar a un niño pequeño que lo había perdido todo. Marta levantó la vista y Mauricio vio que algo cambiaba en su expresión. ¿Qué planeas, Mauricio? Planeo darle a Martín un regalo de Navidad que nunca olvidará. Y necesito tu ayuda para asegurarme de que lo reciba en el momento exacto. Marta se quedó callada durante un largo rato. Luego asintió. Dime qué necesitas. La última pieza era la más difícil. Mauricio necesitaba orquestar una serie de eventos que convergerían la mañana de Navidad, creando el máximo impacto. Requería tiempo, precisión y la cooperación de varias personas que debían confiar plenamente en él. Empezó con Marcos. Necesito que programes una junta para el 26 de diciembre con el Consejo de Bienes Raíces Huerta. Diles que es urgente, sobre posibles oportunidades de inversión. Asegúrate de que Martín lo sepa. Mauricio, ¿qué estás haciendo realmente? Asegurarme de que un hombre entienda las consecuencias de la crueldad. Luego, contactó a Guillermo Aguilar, un periodista con el que había trabajado antes. Guillermo se especializaba en historias de interés humano y tenía reputación de encontrar esos ángulos conmovedores que se volvían contenido viral. Guillermo, tengo una historia para ti sobre la familia, la adopción y lo que hace que alguien realmente pertenezca, pero necesito que se publique en Nochebuena. ¿Puedes hacerlo posible?
La semana antes de Navidad fue un caos. Mauricio continuó desmantelando sistemáticamente la confianza comercial de Martín. Una palabra aquí, una sugerencia allá. Dudas cuidadosamente sembradas que ponían nerviosos a los socios y complicaban los tratos. Nada ilegal, nada demandable, solo la consecuencia natural de personas decidiendo que no querían trabajar con un hombre cuyo juicio parecía cuestionable. Martín estaba sintiendo la presión. Héctor reportó que su padre estaba inusualmente irascible, trabajando más horas y hablándole mal a los empleados. El viejo no podía entender por qué todo se estaba desmoronando simultáneamente. Mauricio trabajó hasta tarde en su oficina armando las últimas piezas, el vídeo de Emma, el árbol genealógico, la investigación, la documentación de cada trato de bienes raíces Huerta que se estaba yendo a pique, y las cartas de Sofía y Marta expresando su decepción por la decisión de Martín. También incluyó declaraciones de la esposa de Héctor, Tamara, sobre cómo les había explicado a sus hijos que su abuelo no consideraba a todas las familias iguales, y cómo ellos habían respondido con claridad infantil, pero eso es malo. Todo fue guardado en una elegante caja envuelta en papel plateado con un moño rojo en la parte superior. Una tarjeta, para Martín Huerta, quien valora el legado. Ojalá entiendas lo que realmente estás dejando atrás. El artículo que escribió Guillermo Aguilar se publicó en Internet en Nochebuena. Se titulaba El verdadero significado de la familia, el viaje de un hombre para honrar a su hermano. Presentaba la historia de Mauricio, la muerte de Camilo, la adopción de Emma y la transformación del dolor en amor. Tenía fotos de los dibujos de Emma, citas sobre cómo encontrar esperanza después de la tragedia, y una barra lateral sobre la historia de la adopción en el país, incluyendo cuántas familias fundadoras tenían adopciones en su linaje. El artículo se hizo viral. Para la noche de Nochebuena, se había compartido 40,000 veces. Mauricio no mencionó a Martín por su nombre. No tuvo que hacerlo. Cualquiera que conociera a la familia Huerta podía leer entre líneas. La Nochebuena fue tranquila en la casa de los Beltrán. Mauricio, Celeste y Emma decoraron galletas, vieron películas navideñas y jugaron juegos de mesa. Emma se veía feliz, ajena a la tormenta que Mauricio había desatado. Siento un poco raro que no haya una gran reunión familiar, admitió Emma mientras Mauricio la arropaba en la cama. Pero esto también es lindo. Más pequeño. A veces las mejores familias son las que elegimos, dijo Mauricio, haciendo eco de sus propias palabras en el vídeo. Tío Mauricio, ¿estás enojado con el señor Huerta? No, corazón. Solo le estoy enseñando algo que debió haber aprendido hace mucho tiempo. Emma pensó en esto. Mi papá solía decir que las mejores lecciones son las que duelen un poquito, porque así las recuerdas. Camilo había sido más sabio de lo que Mauricio jamás le había reconocido. La mañana de Navidad llegó con una suave nevada afuera. Mauricio se despertó temprano, revisó su celular y sonrió. El plan estaba funcionando a la perfección. Había arreglado todo para que el regalo se entregara en la casa de Martín exactamente a las 7 de la mañana, cuando sabía que la familia se estaría reuniendo. Marta había confirmado que Héctor, Sofía y todos los nietos estarían allí a las 6:30, por la insistencia de Martín en abrir los regalos por la mañana. Mauricio preparó hot cakes con la receta de Camilo, la que le enseñó a Mauricio durante una de las pijamadas de Emma antes del accidente. Emma bajó las escaleras con su pijama nueva, con los ojos brillando de emoción por la modesta pila de regalos bajo su árbol. Apenas terminaban de desayunar cuando el celular de Mauricio empezó a sonar. Martín Huerta. Mauricio dejó que se fuera al buzón de voz. El teléfono volvió a sonar. Buzón de voz. Celeste lo miró inquisitivamente. Mauricio solo sonrió y ayudó a Emma con su primer regalo. Para las 9 de la mañana, Mauricio tenía 17 llamadas perdidas de Martín, 11 de Marta, 8 de Héctor y una docena de mensajes de texto que iban desde lo confundido hasta lo frenético. Finalmente, contestó. Feliz Navidad, Martín. ¿Qué diablos has hecho? La voz de Martín sonaba áspera, temblorosa. Ese artículo, esa caja, las cosas que dijiste. Yo no dije nada, lo interrumpió Mauricio con calma. Compartí una historia sobre mi familia, sobre la adopción, el amor y lo que realmente importa. ¿Por qué? ¿Acaso algo resonó contigo? Sabes muy bien lo que hiciste.
Has estado saboteando mi negocio, poniendo a mi familia en mi contra, escarbando en mi pasado. Tu pasado, dijo Mauricio en voz baja. Sí, hablemos de eso. Tu tatarabuelo, Martín Huerta el Mayor, adoptado a los 3 años, construyó la fortuna de tu familia y te dio el legado del que estás tan orgulloso. Dime, Martín, ¿no era el verdadera familia por no llevar tu sangre? Silencio. Esa caja que te envié, continuó Mauricio, contiene algunas cosas interesantes. Documentación de la verdadera historia de tu familia. Cartas de tu esposa y de tus hijos explicando cómo los hizo sentir tu decisión sobre Emma. Un vídeo de mi hija. Sí. Mi hija hablando sobre lo que significa la familia para ella. Y un desglose de cada relación comercial que se te ha venido abajo en las últimas 3 semanas. Eres un cabrón. Me destruiste. No, Martín. Tú te hiciste esto a ti mismo. Yo solo me aseguré de que entendieras las consecuencias. Cada trato que fracasó, fueron personas que decidieron que no querían asociarse con alguien capaz de excluir a una niña en Navidad. Cada miembro de tu familia que está cuestionando tu juicio, lo hace porque tu juicio fue cruel y equivocado. Y tu preciado legado fue construido sobre los mismos cimientos que trataste de negarle a ella, un amor que trasciende la biología. ¿Qué es lo que quieres? A Martín se le quebró la voz. ¿Dinero? ¿Se trata de dinero? No quiero tu dinero, Martín. Tengo de sobra. Lo que quiero es que entiendas lo que tiraste a la basura cuando llamaste a Emma esa niña y dijiste que no era bienvenida en tu casa. Me disculparé. Lo arreglaré. Solo detén esto, por favor. Mauricio miró al otro lado de la sala, donde Emma le estaba mostrando a Celeste un libro nuevo, con el rostro resplandeciente de felicidad. Su familia, completa, perfecta, no por la sangre, sino por elección. Es demasiado tarde para disculpas, dijo Mauricio. Pero no es demasiado tarde para que aprendas. En esa junta directiva del día 26, Marcos les presentará una opción. O Bienes Raíces Huerta adopta una nueva política en la empresa sobre la inclusión familiar y hace una donación sustancial a grupos que defienden la adopción, o Capital Beltrán retira cada inversión que tenemos en tus proyectos. Tu junta directiva elegirá la opción inteligente y pasarás el próximo año viendo cómo tu empresa se convierte en un modelo de aceptación familiar. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Ah, y Martín, esas 73 llamadas que me hiciste esta mañana. Grabé cada mensaje del buzón de voz. Tú suplicando ver a Emma, reunirte conmigo, arreglar esto. Voy a conservarlos. Como un recordatorio de que las personas que más importan son las que elegimos amar, y que excluirlas tiene consecuencias. Mauricio terminó la llamada y apagó su celular. Celeste se acercó, con los ojos húmedos por las lágrimas, y lo rodeó con sus brazos. Esa fue o la cosa más brillante o la más terrible que has hecho. Tal vez ambas, admitió Mauricio. Pero él necesitaba entender. Los hombres como Martín solo aprenden a través de la pérdida. ¿Qué pasa ahora? Mauricio la acercó hacia él, observando a Emma acomodar sus juguetes nuevos en cuidadosos patrones. Ahora celebramos la Navidad. Solo nosotros 3, la familia que se eligió mutuamente. Las consecuencias se desarrollaron durante las siguientes semanas con una precisión satisfactoria. La junta directiva de Bienes Raíces Huerta del 26 de diciembre transcurrió exactamente como Mauricio había predicho. Marcos presentó el ultimátum con cortesía profesional, y la Junta, consciente del artículo viral, consciente de los rumores sobre el juicio de Martín y consciente de cuánto habían respaldado las inversiones de Capital Beltrán sus proyectos recientes, votó por unanimidad a favor de la nueva política. Martín tuvo que hacer una declaración pública sobre el compromiso de la empresa con todos los tipos de familias, incluida la adopción. Tuvo que emitir un cheque personal por $8,500,000 para la Fundación Nacional de Adopción y tuvo que asistir a sesiones trimestrales de capacitación sobre sensibilidad. Héctor llamó a Mauricio a principios de enero. Mi padre es una sombra de sí mismo. Apenas habla en el trabajo. Ha perdido peso. Mi mamá dice que no duerme. ¿Esto eres tú pidiéndome que me eche para atrás?, preguntó Mauricio. No, dijo Héctor en voz baja. Este soy yo dándote las gracias.
Lo que dijo sobre Emma fue imperdonable y debía haber dicho algo esa noche. No lo hice y estoy avergonzado de ello. Mis hijos me preguntaron por qué al abuelo no le cae bien Emma y no supe darles una respuesta que tuviera sentido. Porque no la hay. Tu padre puede recuperarse de esto, dijo Mauricio, pero solo si cambia genuinamente, no solo si dice las cosas correctas, sino si las cree. ¿Alguna vez dejarás que Emma vuelva a verlo? Esa no es decisión mía. Cuando ella sea mayor. Si quiere tener una relación con él, la apoyaré. Pero él la desechó, Héctor. Miró a una niña de 8 años que ya lo había perdido todo y le dijo que no era de la familia. Eso no es algo que yo pueda perdonar en su nombre. Sofía envió una carta. En ella, escribió sobre las pláticas con su padre, sobre verlo darse cuenta de que todo su sistema de valores se había construido sobre arena. Martín había descubierto los registros de adopción en la caja que Mauricio le envió, los había verificado él mismo y había pasado días contemplando el árbol genealógico en su despacho, el mismo que demostraba que el legado de los Huerta siempre había sido algo más que la sangre. Sigue pidiendo ver a Emma para disculparse, escribió Sofía. Mamá dice que le ha escrito una carta, pero no sabe cómo enviarla. Está aterrorizado de que la destruyas. Creo que tal vez necesite estar aterrorizado por un tiempo más. Pero Mauricio, por favor. Ten en cuenta que lo que hiciste cambió algo en nuestra familia. Mis hijos hablan de Emma como si fuera su prima, porque lo es. No entienden por qué el abuelo no lo vio así. Y ahora, yo tampoco lo entiendo. Marta los visitó en febrero sin que Martín lo supiera. Llevó regalos para Emma, libros, material de arte, y una suave disculpa de una mujer que había sido demasiado débil para enfrentarse a su marido cuando importaba. No espero su perdón, les dijo Marta a Mauricio y a Celeste. Debí haberme ido con ustedes esa noche. Debí haber elegido a Emma sobre el orgullo de Martín. Fui una cobarde. Estás aquí ahora, dijo Celeste con dulzura. Eso cuenta de algo. Emma manejó todo con una gracia notable. Aceptó los regalos de Marta, le dio las gracias con educación y luego le preguntó a Mauricio si estaba bien que no sintiera realmente nada al respecto. No tienes que sentir nada que no sientas, le aseguró Mauricio. El señor y la señora Huerta son los papás de tu tía, pero eso no significa que tengan derecho a ser tus abuelos solo porque han decidido que quieren serlo. Extraño a mi papá, dijo Emma de repente. Él habría sabido qué decirle al señor Huerta. Mi papá era bueno para platicar con la gente. Sí, lo era, Mauricio la abrazó. ¿Pero sabes qué? Tu papá me enseñó algo importante. Me enseñó que, a veces, las personas que más te necesitan son las que no pueden pedir ayuda. Él me necesitó cuando éramos niños, y yo estuve ahí. Tú me necesitaste después de que él murió, y aquí estoy. Eso es lo que hace la familia. Incluso si no son de la misma sangre, especialmente si no lo son, porque entonces significa que nos elegimos. Para la primavera, la historia había cobrado vida propia. El artículo de Mauricio, finalmente había reclamado la autoría cuando la gente empezó a especular, había generado una conversación nacional sobre la adopción, los valores familiares y el significado de pertenencia. Lo habían invitado a dar pláticas en conferencias sobre adopción, a escribir artículos de opinión y a compartir su experiencia. Rechazó la mayor parte. Esto nunca se había tratado de publicidad. Se había tratado de darle una lección a un hombre cruel y de proteger a su hija para que nunca volviera a sentirse indeseada. Pero si aceptó una invitación, hablar en la escuela de Emma para una asamblea sobre qué es la familia. Se paró frente a 200 alumnos de primaria y les habló sobre Camilo, sobre la pérdida y sobre elegir el amor por encima de la biología. A veces, la familia son las personas que comparten tu sangre, les dijo. Pero, a veces, la familia son las personas que eligen estar a tu lado cuando todo se desmorona. Mi hermano eligió ser padre. Yo elegí ser padre. Y Emma eligió confiar en nosotros lo suficiente como para dejarnos amarla. Eso es lo que nos hace familia. Emma, sentada en la primera fila con su grupo, le sonrió. Fue la primera sonrisa completamente genuina que había visto desde la muerte de Camilo. Pura, alegre, libre. Valió la pena, pensó Mauricio. Cada movimiento calculado, cada duda cuidadosamente sembrada,
cada pedazo del orgullo desmantelado de Martín Huerta. Valió la pena por esa sonrisa. La carta de Martín llegó a finales de mayo, entregada por correo certificado. Mauricio casi la tira sin abrirla, pero Celeste lo convenció de que al menos la leyera. La letra era temblorosa, insegura. Mauricio, no espero que leas esto. No espero que me perdones o que permitas que Emma entre en mi vida. Escribo esto porque necesito decirlo, incluso si quemas esta carta de inmediato. Estaba equivocado, no solo errado, no solo desorientado. Fui cruel, fui un cobarde y casi destruyo a mi familia porque no pude admitir que los valores de mi padre eran veneno. Crecí creyendo que el linaje importaba más que nada. Mi padre me enseñó que nuestro apellido, nuestra herencia y nuestro legado genético eran sagrados. Rastreó nuestra familia hasta 7 generaciones atrás y me dijo que yo tenía el deber de preservar ese linaje. Cuando murió, sentí que tenía que ser aún más vigilante, más puro, más devoto a ese legado. Luego me enviaste esos registros, papeles de adopción de Martín Huerta el Mayor, fechados en 1892. Mi tatarabuelo, el fundador de nuestra fortuna, el hombre que mi padre tenía en un pedestal como la cúspide de nuestra familia. Adoptado. Elegido y amado a pesar de no compartir la sangre. Pasé 3 meses verificando esos documentos. Contraté a mis propios investigadores, revisé archivos, traté de probar que los habías falsificado. Pero cada búsqueda confirmó lo que tú ya sabías. El legado Huerta que yo adoraba estaba construido sobre los mismos cimientos que rechacé, una familia que eligió amar a un niño que los necesitaba. Mi padre me mintió. O tal vez nunca lo supo. De cualquier manera, he pasado toda mi vida adulta defendiendo una pureza que nunca existió. Pienso en Emma todos los días. La veo en mis pesadillas, esa niña con su vestido azul, esforzándose tanto por ser lo suficientemente buena para una invitación de Navidad que nunca llegó. Escucho tu voz en esos mensajes de voz. Mis súplicas desesperadas que te dejé, y me avergüenza lo que hizo falta para hacerme entender. Me destruiste, Mauricio. Mi reputación en los negocios está dañada de forma permanente. Mis hijos apenas me hablan. Mis nietos les preguntan a sus padres por qué el abuelo es malo. Marta duerme en la recámara de visitas casi todas las noches. Cada trato que hago viene acompañado de murmullos sobre mi juicio, mi carácter, mis valores. ¡Qué bueno! Me lo merezco. No te escribo para pedirte perdón, sino para decirte esto, estoy agradecido. Podrías simplemente haberme sacado de tu vida. Podrías haberme dejado continuar en mi ignorancia, rodeado de gente demasiado intimidada para desafiarme. En lugar de eso, me pusiste un espejo enfrente y me obligaste a ver en lo que me había convertido. Nunca conoceré a Emma a menos que ella elija conocerme. Nunca exigiré acceso a tu familia ni reclamaré ningún derecho, los cuales perdí cuando la llamé, esa niña. Pero quiero que sepas que he establecido un fideicomiso a su nombre, separado de cualquier cosa de la familia Huerta. Bienes administrados por un fiduciario independiente, a los que podrá acceder cuando cumpla 25 años. No es un pago ni una disculpa. Es un reconocimiento de que ella es familia y merece el legado que intenté negarle. También cambié mi testamento. Las cláusulas del legado familiar en las que insistía mi padre, requisitos de linaje para la herencia, cláusulas de pureza genética, han desaparecido. Ahora, cada documento define a la familia como aquellos a quienes elegimos amar, independientemente de la biología. Si mi padre está en algún lugar observando, imagino que está furioso. ¡Qué bueno! Pasaré el resto de mi vida tratando de ser el hombre que fue mi tatarabuelo, alguien que entendió que la familia se construye con amor, no con cromosomas. No pido perdón. Solo te pido que algún día le digas a Emma que su tío abuelo político entendió, al final, lo que realmente significa la familia. Martín Huerta. Mauricio leyó la carta 3 veces. Luego se la mostró a Celeste. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Mauricio pensó en Camilo. En el hermano que siempre había visto lo mejor de las personas, que había creído en las segundas oportunidades y en la redención. Pensó en Emma, en enseñarle que la gente podía cambiar, que las consecuencias y el crecimiento personal no eran mutuamente excluyentes. Voy a guardarla, dijo Mauricio por fin. Tal vez, cuando Emma sea mayor,
se la muestre. Dejaré que ella decida si quiere conocer a su abuelo. Pero por ahora, estamos exactamente donde deberíamos estar. La familia que elegimos. La familia que nos eligió. Emma irrumpió por la puerta en ese momento. Al llegar de la escuela, con su mochila casi tan grande como ella, se lanzó a contar una historia animada sobre su proyecto de arte, sobre cómo su clase estaba haciendo un mural de diferentes familias y cómo ella había pintado a la suya como 3 superhéroes parados juntos. ¿Por qué superhéroes?, preguntó Mauricio. Porque nos salvamos unos a otros, dijo Emma con sencillez. Tú y mi tía Celeste me salvaron cuando estaba triste. Y yo lo salvé dándoles a alguien a quien cuidar. Eso es lo que hacen los superhéroes. Salvan a la gente. Mauricio la atrajo para darle un abrazo. Esta niña que había sobrevivido a tanto, que había perdido el amor de su madre y la vida de su padre, y que, de alguna manera, aún había encontrado la fuerza para volver a confiar. Tienes toda la razón, dijo, con la voz entrecortada. Eso es exactamente lo que hacen los superhéroes. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Mauricio se quedó de pie en el umbral de su habitación, todavía decorada con los mismos peluches y dibujos de cuando se mudó por primera vez, pero ahora complementados con nuevos recuerdos y obras de arte de todo un año. Celeste se acercó por detrás, rodeando su cintura con los brazos. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó. ¿De lo que le hiciste a mi papá? Mauricio pensó en la pregunta con seriedad. Había desmantelado sistemáticamente la reputación empresarial de un hombre, expuesto sus hipocresías y orquestado su humillación social. Había sido calculado, preciso y absolutamente despiadado. No, dijo por fin. Lastimó a nuestra hija. La desechó como si fuera desechable. Alguien tenía que enseñarle que las acciones tienen consecuencias. Que la crueldad cuesta. Pero ha cambiado, la carta. Cambió porque enfrentó las consecuencias. Si yo solo hubiera discutido con él esa noche, si hubiera suplicado, razonado o intentado convencerlo, nada habría cambiado. Los hombres como Martín solo aprenden a través de la pérdida. Ahora ha perdido lo suficiente como para entender lo que tiró a la basura. Celeste se quedó callada por un momento. Emma me preguntó hoy si yo creía que el señor Huerta estaba arrepentido. ¿Y qué le dijiste? Le dije que perdón es solo una palabra. Lo que importa es si alguien cambia. Ella dijo que eso tenía sentido. Mauricio sonrió. Es muy sabia. Lo aprendió de su papá. De sus 2 papás. Se quedaron allí en el umbral, viendo a su hija dormir pacíficamente, rodeada de pruebas de amor y pertenencia. Esta era la familia que habían construido a partir de la tragedia y la elección. Este era el legado que realmente importaba. No el linaje, ni la genética, ni los árboles genealógicos de 7 generaciones. Tampoco el dinero, ni el estatus, ni los imperios comerciales. Solo esto. Un hombre, una mujer y una niña que se habían elegido mutuamente cuando más importaba. Y si esa elección había requerido que Mauricio fuera despiadado, calculador y desmantelara sistemáticamente la vida de un hombre que se atrevió a llamar no bienvenida a su hija. Valía la pena. Cada movimiento en el tablero de ajedrez, cada duda sembrada con cuidado, cada consecuencia que Martín Huerta se había ganado con su crueldad. Porque esto, el rostro pacífico de Emma, los brazos de Celeste a su alrededor, el hogar que habían construido juntos, valía la pena protegerlo, valía la pena luchar por ello, valía cualquier cosa. «Feliz Navidad, Camilo», susurró Mauricio en la oscuridad, pensando en el hermano que le enseñó que la familia se trataba de amor, no de biología. La cuidé, tal como te lo prometí. Y afuera, la nieve comenzó a caer suavemente sobre la ciudad, cubriendo todo de blanco como un nuevo comienzo. Como un nuevo comienzo para una familia que se había elegido mutuamente y que se negaba a dejar que nadie les dijera que esa elección no era suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos veremos en la próxima.